El silencio tiene un sonido. Lo aprendí en la oscuridad, en el frío húmedo de un sótano que olía a tierra mojada y a desesperación. Antes de eso, mi vida era ruido, un caos vibrante y bienvenido. Era el sonido de los lápices sobre el papel de calco, el murmullo de las conversaciones en el estudio de arquitectura, el clic de mis tacones en el pavimento de la ciudad, la música demasiado alta en mi apartamento. Yo era Elena, una mujer que construía espacios para que otros vivieran, y de repente, mi propio espacio se había reducido a 4 paredes de hormigón que no podía ver, pero que sentía presionar contra mi piel en todo momento. El tiempo se convirtió en un concepto abstracto, medido únicamente por los pasos en el piso de arriba y la breve apertura de la puerta cuando me arrojaban un trozo de pan y una botella de agua. Mis secuestradores eran voces, no rostros. Una era grave y rasposa, cargada de una impaciencia cruel. La otra era más joven, nerviosa, casi arrepentida, lo que la hacía, de alguna manera, más aterradora. Hablaban de mí como si yo fuera un paquete, un activo que se deprecia con cada hora que pasaba. El viejo no va a pagar, decía la voz rasposa. Démosle un día más, suplicaba la voz nerviosa. Y yo, en mi rincón, me hacía cada vez más pequeña, intentando desaparecer en el frío del suelo, rezando a un Dios en el que había dejado de creer hacía mucho tiempo. La esperanza es una cosa peligrosa en un lugar así. Es una pequeña llama que amenaza con consumir el poco oxígeno que te queda. Durante los primeros días, la alimenté. Imaginé sirenas, equipo SWAT, una puerta volando en pedazos. Pero a medida que el tiempo se estiraba en una agonía sin forma, la llama parpadeó y casi se extinguió. Comencé a aceptar la oscuridad como mi nueva realidad. El miedo inicial, agudo y punzante, se transformó en un terror sordo y constante, el zumbido de fondo de mi existencia. Mi mente, privada de estímulos, comenzó a devorarse a sí misma. Recordaba cada error, cada palabra hiriente que había dicho, cada oportunidad perdida. Era una tortura autoinfligida que casi era peor que la incertidumbre de mi destino. Y entonces, cuando la llama de la esperanza era apenas una brasa moribunda, el mundo exterior irrumpió. No fue como en las películas. Fue un caos de ruidos sordos, gritos ahogados arriba, un estruendo que sacudió el suelo de cemento bajo mis pies. El pánico me inundó. ¿Estaban aquí por mí? ¿O era una disputa entre ellos que terminaría conmigo como daño colateral? La voz rasposa gritó una última maldición, seguida de un sonido seco y definitivo. Luego, silencio. Un silencio diferente. Tenso, expectante. Contuve la respiración, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Pasos pesados y deliberados bajaron por las escaleras de madera. La puerta de metal chirrió al abrirse, y la luz, una luz cegadora y dolorosa, inundó mi mundo oscuro. Me encogí, cubriéndome los ojos con mis manos sucias y temblorosas. Una silueta se recortó contra el umbral, grande e imponente, vestida con equipo táctico oscuro. Era una figura de pura amenaza, y por un segundo, mi cerebro no pudo procesar que la amenaza no era para mí. «Policía», dijo una voz. Y esa voz cortó a través del pánico, del caos, del hedor y del miedo. Era profunda, tranquila, un ancla en un mar de locura. «Estamos aquí para sacarte. Estás a salvo». Levanté la cabeza lentamente, parpadeando contra la luz. No podía ver su rostro, oculto detrás de un casco y una visera, pero pude ver sus ojos. Unos ojos que no me miraban con lástima, sino con una concentración feroz, una determinación que parecía decir que había venido a través del infierno para encontrarme y que nada le impediría llevarme de vuelta. Se arrodilló frente a mí, moviéndose con una gracia que contradecía su tamaño y su equipo. «¿Estás herida?», preguntó, su voz todavía en ese tono bajo y calmado. Negué con la cabeza, incapaz de formar palabras. Mi garganta era papel de lija. Se quitó los guantes y extendió una mano. «Mi nombre es Mateo. Soy el detective a cargo. Vamos a sacarte de aquí». Miré su mano, grande y callosa, y luego volví a sus ojos. En ese momento, en el epicentro de mi trauma, esa mano era la única cosa real en el mundo. La tomé. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos,
firmes y cálidos. No me levantó de inmediato. Simplemente se quedó allí, arrodillado en el suelo sucio, sosteniendo mi mano, permitiéndome un momento para procesar que la pesadilla había terminado. Fue el gesto más humano que había experimentado en lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente me ayudó a ponerme de pie, mis piernas cedieron. Sin dudarlo, me levantó en brazos como si no pesara nada. Enterré mi rostro en su chaleco táctico, que olía a pólvora, a sudor y a seguridad. Mientras me llevaba por las escaleras hacia la luz del día y el caos de las sirenas y las voces, cerré los ojos. El mundo era un borrón abrumador, pero en sus brazos, por primera vez en días, sentí el primer atisbo de algo que había olvidado por completo, la posibilidad de estar a salvo. No sabía entonces que este hombre, este extraño que me sacó de la oscuridad, no solo me estaba rescatando de un sótano. Me estaba rescatando de la versión rota de mí misma que la oscuridad había creado, y en el proceso, se estaba incrustando en los cimientos de mi alma reconstruida. Él fue el primer ladrillo, la primera viga de soporte en la nueva estructura de mi vida. La transición del sótano a la cegadora realidad del mundo exterior fue brutal. Cada sonido era una agresión, cada luz una puñalada en los ojos. El hospital se convirtió en mi siguiente prisión, aunque una con sábanas limpias y el pitido rítmico de los monitores. Los médicos y las enfermeras eran amables pero distantes, sus manos profesionales pinchando y examinando un cuerpo que ya no sentía como mío. Mis padres llegaron, sus rostros una máscara de alivio y angustia. Me abrazaron, lloraron, hablaron en susurros sobre lo afortunada que era, pero sus palabras se sentían vacías. No podían entender el silencio del sótano, el sonido de la desesperación. Me miraban y veían a su hija, pero yo era una extraña para mí misma, una espectadora en mi propia vida. En medio de ese torbellino de caras bien intencionadas pero incomprensibles, Mateo era la única constante. Llegaba todos los días, sin falta. No como los otros policías, que venían con sus libretas y sus preguntas formales, tratándome como una pieza de evidencia. Mateo entraba en la habitación del hospital en silencio, a menudo con 2 tazas de café en la mano. Se sentaba en la silla incómoda junto a mi cama y simplemente estaba allí. A veces hablábamos, a veces no. Me contaba sobre el progreso del caso con una franqueza que apreciaba. Los 2 hombres habían sido capturados. El de la voz rasposa era un criminal de carrera. El nervioso era un joven desesperado, ahogado en deudas. Eran detalles mundanos para un horror tan profundo, pero Mateo me los presentaba como hechos, no como monstruos de cuento de hadas, y eso me ayudaba a anclarlos en la realidad, a reducirlos a simples hombres patéticos. Comencé a esperar sus visitas con una ansiedad que me confundía. Observaba los pequeños detalles de él, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos que nunca desaparecían del todo, la forma en que se pasaba una mano por el pelo cuando estaba pensando, la cicatriz apenas visible en su ceja izquierda. Su presencia era tranquilizadora. No me presionaba para que hablara de lo que pasó, pero cuando lo hacía, en fragmentos rotos y frases incoherentes, él escuchaba con una paciencia infinita. Nunca decía sé cómo te sientes. En su lugar, decía estoy aquí para escuchar. El día que me dieron el alta, el pánico me golpeó con la fuerza de una ola. La idea de volver a mi apartamento, a mi vida de antes, era aterradora. Nada era lo mismo. Yo no era la misma. Mientras recogía mis pocas cosas, Mateo apareció en la puerta. ¿Lista para irte?, preguntó, su voz suave. Negué con la cabeza, las lágrimas brotando sin previo aviso. No puedo, susurré. No puedo volver allí. Todo se sentirá extraño, completó él. Asentí, agradecida por su comprensión. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo, el departamento de policía tiene casas de seguridad. Son sencillas, pero nadie sabrá que estás allí. Puedo arreglarlo. La ola de alivio fue tan intensa que casi me doblo por la mitad. Era una solución temporal, un parche, pero en ese momento, era un salvavidas. Él se encargó de todo. Me llevó a un pequeño apartamento amueblado en un edificio anónimo. Antes de irse, me dio su número de teléfono personal. Llámame a cualquier hora, Elena. Para lo que sea. Si una sombra en la pared te parece extraña,
si no puedes dormir. No lo dudes. Esa noche, me senté en la oscuridad del apartamento desconocido, pero no era la oscuridad del sótano. Era diferente. Y cuando las paredes comenzaron a cerrarse y el eco de las voces de mis captores resonó en mi cabeza, hice lo que me dijo. Lo llamé. Respondió al segundo timbre, su voz somnolienta pero instantáneamente alerta. Elena, ¿estás bien? Y hablé. O más bien, lloré. Le conté sobre las pesadillas, sobre el miedo irracional de que la puerta se abriera y estuvieran allí. Él no me interrumpió. Simplemente escuchó, su respiración tranquila al otro lado de la línea era un metrónomo que regulaba mi propio corazón desbocado. Respira conmigo, Elena, dijo finalmente. Inhala, exhala. Y lo hice. Seguí el ritmo de su voz hasta que los temblores cesaron y el nudo en mi pecho se aflojó. Hablamos durante horas, hasta que los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana. No hablamos más del secuestro. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre los edificios que diseñaba. Le conté mi sueño de construir casas que se sintieran como santuarios, no solo como estructuras. Él me contó sobre su infancia en un pueblo pequeño, sobre por qué se hizo policía. Descubrí que detrás del detective duro y eficiente, había un hombre que creía fundamentalmente en proteger a los demás, un hombre que llevaba el peso del mundo en sus hombros anchos. Nuestras conversaciones se convirtieron en un ritual nocturno. Él era mi ancla en la noche, la voz que ahuyentaba a los fantasmas. Durante el día, intentaba reconstruir mi vida. Comencé a dibujar de nuevo, al principio solo líneas sin sentido, luego formas, y finalmente, los planos de una pequeña casa junto a un lago, un lugar de paz y luz. Un día, Mateo vino a verme, no por un asunto del caso, sino porque sí. Trajo comida china. Comimos sentados en el suelo de la sala de estar, rodeados de mis bocetos. Cogió uno, el de la casa del lago. Esto es hermoso, dijo, su mirada recorriendo las líneas. Me hace querer vivir allí. Es solo un sueño, respondí, encogiéndome de hombros. Él me miró, y por primera vez, vi algo en sus ojos que no era solo preocupación profesional o amabilidad. Era algo más profundo, más personal. Algo que me hizo contener la respiración. Los sueños son importantes, dijo en voz baja. Son lo que nos mantiene en pie cuando todo lo demás se derrumba. Me di cuenta en ese momento de que mis sentimientos por él habían mutado. La gratitud se había transformado en un profundo afecto, y el afecto estaba floreciendo en algo que se parecía peligrosamente al amor. Era un pensamiento aterrador. ¿Era real, o solo una consecuencia del trauma, un apego a la persona que me había salvado? ¿Cómo podría construir algo genuino sobre unos cimientos tan rotos? La idea me asustaba, pero al mismo tiempo, la conexión que sentía con él era la cosa más real y sólida en mi vida desde que me sacó de ese sótano. Él no solo me había salvado la vida, me estaba enseñando a vivirla de nuevo. Y mientras lo veía estudiar mis dibujos a la luz del atardecer, supe que ya no podía imaginar un futuro, ni siquiera uno soñado, en el que su voz tranquila y sus ojos firmes no formaran parte del diseño. El juicio fue la prueba final, la montaña que debía escalar para dejar atrás el valle de la sombra. La idea de enfrentarme a ellos en un espacio abierto, bajo las luces fluorescentes de un tribunal, era nauseabunda. Eran mis monstruos, confinados hasta ahora a los rincones oscuros de mi memoria. Verlos a la luz del día, vestidos con trajes baratos, sus rostros impasibles, amenazaba con deshacer todo el frágil progreso que había logrado. Mateo insistió en que no tenía que hacerlo, que mi declaración grabada era suficiente. Pero yo sabía que tenía que estar allí. No por el jurado ni por la justicia, sino por mí. Necesitaba verlos reducidos a su verdadera dimensión, hombres pequeños y fallidos. Necesitaba que ellos me vieran, no como la víctima temblorosa en el rincón, sino como la mujer que había sobrevivido. La mañana del juicio, me vestí con un traje oscuro, una armadura cuidadosamente elegida. Mateo me recogió. No llevaba su uniforme, sino un traje que le sentaba impecablemente. No dijo mucho en el camino al juzgado, pero su presencia silenciosa a mi lado era todo lo que necesitaba. Estaré en la galería, dijo mientras nos deteníamos. Justo detrás de ti. Si lo necesitas, búscame.
Cuando me llamaron al estrado, mis manos estaban heladas y mi corazón era un tambor desbocado. Caminé, manteniendo la mirada fija en el juez, evitando la mesa de la defensa. Pero una vez que me senté, me obligué a mirarlos. El de la voz rasposa me devolvió la mirada con un desprecio apenas disimulado. El más joven no pudo encontrar mis ojos. Y en ese instante, el miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una fría oleada de determinación. El fiscal comenzó su interrogatorio. Mi voz, al principio, era un susurro tembloroso. Cerré los ojos por un segundo y busqué en la galería. Allí estaba él. Mateo. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala, y fue como si me hubiera lanzado un salvavidas. Su mirada no contenía lástima, sino un respeto inquebrantable, una confianza absoluta en mi fuerza. Asintió levemente, un gesto casi imperceptible para cualquiera que no lo estuviera buscando. Respiré hondo y comencé de nuevo, mi voz ahora clara y firme. Relaté los hechos. Describí la oscuridad, el frío, el sonido de sus voces, la textura del pan duro. No lo hice con histeria, sino con una precisión meticulosa y desapasionada, como si estuviera describiendo los planos de un edificio defectuoso. El abogado defensor intentó desestabilizarme en el contrainterrogatorio. Insinuó que mi memoria podría estar alterada por el trauma, que podría estar confundiendo los detalles. Cada pregunta era una púa diseñada para hacerme dudar de mi propia realidad. Pero yo ya había vivido en la duda. Conocía ese territorio. Recuerdo el sonido de las bisagras de la puerta, dije, mirándolo directamente. Recuerdo el olor a cigarrillo rancio en la ropa del señor Martínez. Recuerdo que el señor Galarza tropezó en el tercer escalón cada vez que bajaba. Mi memoria no está alterada. Está grabada a fuego. Un silencio denso cayó sobre la sala. El abogado defensor no tenía más preguntas. Cuando volví a mi asiento, sentí una extraña calma. Había enfrentado a mis demonios y no me habían destruido. El veredicto llegó 2 días después, culpables de todos los cargos. Una ola de alivio me recorrió, pero no fue la euforia que esperaba. Era más bien un cierre silencioso, el sonido de una puerta pesada cerrándose definitivamente en una parte de mi vida. Esa noche, no llamé a Mateo. Conduje hasta su apartamento. No sabía lo que iba a decir, solo sabía que necesitaba verlo. Abrió la puerta, sorprendido. Llevaba vaqueros y una camiseta vieja, y parecía más cansado que nunca. Elena, dijo, su voz una mezcla de preocupación y sorpresa. El juicio ha terminado, dije simplemente. ¿Y ahora qué? Él me miró, una infinidad de emociones cruzando por su rostro. Ahora, dijo suavemente, empiezas a vivir. De verdad. No sé cómo hacerlo sola, admití, la confesión saliendo en un susurro. No quiero hacerlo sola. Di un paso hacia él, cerrando el espacio entre nosotros. Pude oler el leve aroma a café y a él, un olor que se había convertido en sinónimo de seguridad. Tú me salvaste, Mateo. En todos los sentidos en que una persona puede ser salvada. Me sacaste de la oscuridad, pero también me diste una voz cuando no la tenía. Me escuchaste cuando solo era ruido. Y me he enamorado de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, vulnerables y aterradoras. Él no dijo nada durante un largo momento. Luego, levantó una mano y rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos, su toque tan gentil que me hizo temblar. Elena, dijo finalmente, su voz ronca. Desde el momento en que te vi en ese sótano, cubierta de polvo y aterrorizada, pero con fuego en los ojos, vi a la mujer más fuerte que he conocido. Cada día que pasaba contigo, cada conversación nocturna, rompía todas las reglas que se supone que debo seguir. Pero no podía evitarlo. Creo que me enamoré de ti en algún punto entre el primer café que te llevé y la primera vez que me hablaste de construir casas que fueran santuarios. Se inclinó y me besó. No fue un beso de pasión desesperada, sino de reconocimiento, de regreso a casa. Fue un beso que prometía amaneceres tranquilos y silencios cómodos. Nos quedamos en su puerta, el mundo exterior desapareciendo hasta que solo fuimos nosotros dos. Unos meses después,
Vendí mi apartamento en la ciudad y compré un pequeño terreno junto a un lago, no muy lejos de donde él creció. Usé los bocetos que había hecho en la casa de seguridad como base y diseñé nuestro hogar. Mateo venía los fines de semana y me ayudaba a construirlo, sus manos fuertes y callosas, que una vez me sacaron de la tierra, ahora clavaban las vigas de nuestro futuro. Ahora vivimos aquí. A veces, por la noche, me despierto y el silencio me asusta por un instante. Pero entonces siento el peso de su brazo sobre mí, escucho su respiración profunda y constante a mi lado, y recuerdo. El silencio ya no tiene el sonido de la desesperación. Ahora tiene el sonido de la paz. Tiene el sonido del hogar. Tiene el sonido de Mateo.